Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos, esperando que se encuentren bien donde quiera que estén. Esto es la Sala 4 TV y el día de hoy tenemos como invitados a Diego Torres de la Secretaría de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional, es periodista, y también a Pedro Gellert, asesor en asuntos internacionales, militante de la Solidaridad Internacional y también periodista y traductor. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Pedro, ¿puedes contarnos un poco de tu trayectoria profesional? Bueno, yo desde niño he militado en la izquierda en el país donde nací, en Estados Unidos, y por los últimos 40 años en México. Tanto en México, en el movimiento urbano popular, obviamente en Morena, también en Solidaridad Internacional con Cuba, con Venezuela, con Palestina y con otras luchas. Me gustaría explicar un poco la importancia, no tanto del trabajo en sí, pero de un enfoque internacionalista para las y los militantes de Morena. A veces gente pregunta o dice, oye, tenemos tantos problemas en México, ¿por qué ustedes hablan de Venezuela, de Bolivia? Tenemos problemas que resolver aquí. Y yo creo que eso es muy importante esto, o sea, ganamos gente en la lucha por alumbrado público, por la vivienda, una lucha sindical en el barrio o algo. Y si no damos a esos vecinos, a esos compañeros y compañeros una visión de conjunto, cuando ganamos o perdemos, la gente se va. Lo que buscamos en Morena, lo que debemos buscar en Morena, es tener cuadros con una visión de conjunto, que entienden que somos parte de una lucha no solamente a nivel del barrio, pero también en la ciudad, a nivel nacional y a nivel internacional. O sea que nuestra lucha es por un mundo mejor. Y cuando las y los compañeros tengan esa visión, o sea, no están para la lucha de hoy o mañana, pero también de la lucha de pasado mañana, y para siempre, como decía Brecht, ¿no? Que los que dediquen su vida a la lucha, no solamente hoy o mañana. Y en eso el tema internacional es muy importante. Muy bien, y ahorita me gustaría que abundáramos en ese asunto. Primero también, Diego, si nos puedes contar un poco tu trayectoria para atacar justamente este tema que es muy importante. Disculpa, Pedro, dame un segundito. Así es, mira, mi nombre es Diego Torres. Desde 1999 me fui a radicar a Estados Unidos, en la ciudad de San Diego, y ahí empecé a tener una perspectiva diferente de la importancia lo problema político en mi país, ¿no? Yo aquí no logré terminar mi educación, llegué hasta el bachillerato, pero llegando a San Diego logro entrar allá al Community College y curso varias carreras. Y me llama la atención el periodismo y empiezo a hacer investigación sobre el periodo de Peña Nieto hacia adelante. Empiezo a escribir, ver cómo está la situación en México desde la perspectiva, viéndolo desde afuera. Ya había pasado el término de Felipe Calderón, donde hubo una inseguridad muy amplia, y se me hizo curioso ver cómo cuando llega Peña Nieto, aparentemente en medios de comunicación aparecía como que el país estaba en calma. Y empiezo a investigar y veo que no, simplemente no se difundía. Entonces abro un medio, Diego Torres 72, es un blog, donde empiezo a escribir de todo lo que veo en mi país, que está pasando, pero con la perspectiva del migrante en Estados Unidos. Cuando regreso aquí en el 2019, por cuestiones migratorias también, un castigo que se me da allá, logro entrar a la Secretaría por el área de mexicanos en el exterior. Pero poco a poco me empiezo a adentrar en lo que es el internacionalismo. Y pues conozco a este gran señor que tiene mucha experiencia, muchos años, y empezamos a trabajar de manera coordinada para hacer esa relación, porque ya existe, ¿no?, la relación internacional, pero empezar a enfocarla en qué interesa o por qué es que el mexicano debe de interesarse en las noticias internacionales y nada más en las nacionales, ¿no? Y precisamente en ese sentido, en contexto internacional, Pedro, ¿por qué es importante que en Morena haya una secretaría especial para asuntos internacionales? Bueno, yo diría dos razones un poco diferentes.
Por una parte, Morena, la Cuarta T y nuestro presidente es un punto de referencia a nivel internacional. Todo el mundo que está luchando en sus países, en Brasil, y yo he estado con gente de Turquía, de otros países, ¿qué está pasando en México? Eso es por un lado. Y por otro lado, hay una interconexión entre esas luchas. O sea, gracias al triunfo de 2018, se logró derrocar el golpe de Estado en Bolivia. O sea, la presencia de un gobierno progresista en México ayudó al proceso en Honduras, en Bolivia, en Venezuela y al revés. O sea, cada conquista, cada triunfo. Si hay un triunfo de Lula en Brasil, ese nos ayuda en México también. Y es importante que la gente deje de tener una visión, digamos, solamente enfocado en el suyo, ¿no? Así es. Y más allá el por qué es la necesidad, y voy a hablar desde el punto de vista dentro de la Secretaría, el estatuto nos pide a nosotros que seamos la vinculación con el mexicano que ha tenido que salir. Pero más allá de eso también nos pide la vinculación con organizaciones y movimientos progresistas a nivel de Latinoamérica y del mundo. Eso permite el que podamos tener un contexto de invitar a la gente de otros lados a que sepan lo que estamos haciendo, pero también aprender de ellos. Aprender de los fracasos que ha habido en ciertos países. Anteriormente había comentado en otra entrevista del caso de El Salvador, ¿no? El FMLN que llega con mucha fuerza, derrocan a una dictadura militar de más de 40 años y el pueblo se le olvida y el día de hoy está teniendo problemas, está a punto de desaparecer. Nosotros quitamos una dictadura que no fue militar, pero sí fue de una hegemonía de la gente, de la mafia del poder. Y de repente la gente, a los jóvenes se les olvida, ¿no? O no saben cuál es el pasado. Es una de las tareas importantes que hace López Obrador al estar recordando. Para nosotros dentro de la Secretaría es importante porque no nada más son relaciones, que es lo que antes se hacía de ir y entablar relaciones nada más con partidos y a lo mejor llegar a 2, 3 acuerdos y nada más, sino la política internacional la abarca todo, o sea, al llegar con organizaciones, pero inclusive con la gente. Acabamos de celebrar y con el pueblo colombiano la victoria de Petro, ¿no? Y va más allá de lo diplomático que queda en el traje y corbata donde una cena y ya. Nosotros estábamos en las calles festejando con ellos y eso arma una hermandad que es necesaria para el verdadero sueño bolivariano, ¿no? Una América unida, pero no nada más de la clase de arriba, sino los de abajo. Y nosotros poderles explicar, tanto mexicanos en el exterior como al mexicano que vive aquí, que es importante que nos preocupemos por nuestros hermanos. O sea, no nada más dejar el término en hermandad, ¿no? Sino que en verdad somos hermanos. Y yo he ido, ahora que vamos a otros países, se repite, ¿no? O sea, México, la riqueza del país la encuentras en otros países. Vas a un lugar y dices, esto es como si fuera Acapulco, esto es como si fuera Veracruz. O sea, compartimos lo mismo, somos iguales, pero no ha habido ese puente de conexión entre pueblos. Y esa es la importancia de por qué tener una Secretaría de Política Internacional, para poder ver esos aspectos que antes no se veían. Y bueno, para cerrar este bloque, comenzaste diciendo que es importante que las personas no solo veamos noticias del México, ¿no? ¿Por qué, Pedro? Digo, que todas las luchas refuerzan a sí mismo, pero digo, más allá de esto, estamos buscando, y hemos hecho mucho avance en esto, o sea, militantes, feministas, a favor de los derechos de la comunidad LGBT, etcétera, etcétera. Antirracista. O sea, estamos buscando militantes solidarios con todas las causas progresistas. Y eso significa entender en qué mundo estamos viviendo. Porque lo que pasa en Estados Unidos afecta directamente a México. Por eso, uno de nuestros trabajos ha sido no solamente con la comunidad mexicana en Estados Unidos, pero de establecer relaciones fraternales con organizaciones progresistas en Estados Unidos. Porque es importante que en Estados Unidos también que los mexicanos y la población angla y la población no mexicana también entiendan la importancia de lo que está pasando hoy día en México. Diego, ¿algo que quieras agregar? Sí, voy a poner un ejemplo. Yo en mi poco conocimiento internacionalista cuando recién llego, yo no explicaba la necesidad de salir, por ejemplo, a rescatar a Evo Morales.
y de repente dices, y el mexicano de a pie yo pienso que decía lo mismo, ¿no? ¿Qué nos tenemos que ir a meter allá? ¿Por qué arriesgarnos? Sí. Pero ya cuando me pongo desde el lado del mexicano en el exterior, del migrante que está allá, y cuando me preguntan, ¿por qué hace esto? Pues porque no es justo que se violen los derechos de otros y alguien tiene que alzar la voz. Veo la importancia de México, que estaba ahí, pero que no era el actor principal. Entonces, una es por solidaridad, tienes que hacerlo, no esperar que alguien más lo haga, pero también porque ahí se está poniendo el interés de este gobierno, de nuestro gobierno, por en verdad unirnos, porque tenemos un enemigo común, que no voy a hablar que son los norteamericanos, no, es el imperialismo, que va más allá de nada más de Estados Unidos. Y a menos de que lo hagamos unidos, no va a poder salir adelante. No se puede combatir no se puede llegar fuertemente a lo que ha hecho López Obrador, de imponerse ante Trump, el día de hoy ante Biden, o sea, ante el poderío económico de Estados Unidos, sin el apoyo de la población. Entonces, por eso es que tenemos que entender, y cuando tiene el apoyo de la población mexicana, que fueron 33 millones que lo están apoyando todavía el día de hoy, pero logras sumar el apoyo internacional, tranquilamente puedes empezar a hacer unos negocios más favorables para todos nosotros y no como antes, que nada más eran favorables para el imperio, ¿no? Bien. Claro que Como sí. decimos, por ejemplo, en la solidaridad con Cuba, que la defensa de la soberanía de Cuba es a la vez la defensa de la soberanía de toda América Latina. Si lo pueden hacer contra Cuba hoy, pueden hacerlo contra México, Claro. o Panamá, o Venezuela, o Chile, cualquier otro país mañana. Claro. Y hay otro aspecto también, hablando de militantes, y parte de nuestro trabajo, espero que tengamos tiempo para explicar concretamente lo que hemos hecho, es que es importante que nuestros militantes tengan información de las experiencias concretas en otros países, tanto experiencias positivas como negativas, en poder popular, participación ciudadana, cómo luchar por, digamos, en diferentes frentes de lucha. Y es muy importante, digo, que la militancia tenga conocimiento de experiencias a nivel mundial para enriquecer y fortalecer nuestro propio trabajo aquí en casa. Así es, y también otro gesto de gran solidaridad de nuestro presidente, de poner este ejemplo de que todos somos hermanos, con Assange, Sí, ¿no? en defensa de Cuba, en Bolivia. Está poniendo el ejemplo, la cuarta transformación. Vamos Sí. a ir a una pausita y seguimos conversando sobre la Secretaría de Mexicanos en el Extranjero y Política Internacional de Morena. Estamos de vuelta en la Sala 4 TV. Diego, ¿qué han hecho entonces en esta Secretaría de Trabajo Internacional de Morena? ¿Cuáles son las actividades, las acciones que se han tomado? Y Pedro, por supuesto. Mira, empezamos, bueno, yo llego a la Secretaría, empiezo a colaborar con ellos a finales del 2020. Para el 2021 vamos a las elecciones como observadores internacionales de El Salvador, a ver el proceso intermedio. Allá acudimos, una delegación de Morena como observadores internacionales. Después fuimos a las elecciones también fue Ecuador, igual como observadores, acompañantes internacionales, observadores internacionales ahí. Ya como acompañantes fuimos a las elecciones también intermedias de Venezuela, unas elecciones bastante concurridas, se aprendió bastante ahí de eso. Hemos ido a la toma de posesión de Boric en Chile. Somos parte del grupo de trabajo del Foro de Sao Paulo. Asistimos aquí al... Explica el Foro de Sao Paulo. Es el agrupamiento continental, o de hecho de América Latina y el Caribe, de partidos de izquierda. Así es, somos parte de él. Sí, de México a Argentina. Estuvimos en Cuba en la reunión del grupo de trabajo y acabamos de ir igual como observadores internacionales a las elecciones, a la primera y segunda vuelta de las elecciones en Colombia. Creo que son todas las actividades internacionales que has hecho. Recordemos que estamos ahorita con la austeridad. Tuvimos el gran apoyo de Venezuela, que nos facilitó el traslado hacia allá. Nos han ayudado bastante en eso. Y por otro lado, lo que hemos hecho, esas son las visitas que se han hecho de manera presencial, pero dentro de la Secretaría impulsamos un boletín de Morena Internacional con información de todo lo que no se escucha en ningún lado. Hace rato preguntabas cuál es la importancia. Los medios de comunicación aquí siempre van a dar una versión.
y no es necesariamente Sesgada, bueno, totalmente. yo ya no confío en ninguna, ¿no? Porque todos Claro. los medios tienen su propia línea. Y ya Nosotros- nadie cree, ya no hay forma. Y nosotros nos hemos enfocado en que cada 2 semanas sacará un boletín donde vienen esta información, ¿no? Y la página web. Y tenemos una página web que es morenainternacional.com, en donde vienen tanto noticias para mexicanos en el exterior, se publica la mañanera todos los días, y Sección en inglés sección también. en inglés hay. O sea, se está consolidando. Tenemos todos los documentos de Morena, el programa, principios, estatutos en inglés en forma permanente en la página y obviamente página de Facebook también. O sea, tratamos en la medida de lo posible de dar información internacional a la militancia, no tanto a nivel, digamos, cotidiano, pero más bien en términos de análisis y información de fondo. ¿Qué es ser un observador internacional? Bueno, cuando eres persona para las elecciones, vas y revisas el proceso electoral. El Instituto Electoral te acredita y con eso tienes la posibilidad de seguir todo el proceso electoral. Entras a las casillas, ves cómo votan, si hay compra de votos o no. Creo que aquí no hay, aquí en México existe nada más lo que es visitante extranjero, en el cual se recibe a la comunidad igual para que le dé acompañamiento. Y hemos atendido también esas delegaciones. el año pasado recibimos, fueron 24 delegaciones representando 82 países, si no mal recuerdo, en el que los recibimos y nos acompañaron para ver el proceso de cómo eran las elecciones en nuestro país. Que dato curioso para ver la importancia, hablaba de Evo Morales, de haber ido por ellos. A pesar de ser unas elecciones intermedias en México, muchos decidieron venir para acá en lugar de ir a Perú, cuando eran presidenciales allá. Le veían más importancia al proceso electoral en México y más porque vieron que la OEA estaba muy metida. Rompieron récord en cuanto observador electoral trajeron ellos de países de África, o sea, de África. Decía, no se ve. Entonces nosotros lo que hicimos para contrarrestar esta guerra que ha traído el INE contra Morena, invitamos a la comunidad internacional de partidos progresistas para que vinieran y fueran un contrapeso. En número éramos pequeños, pero la representatividad era muy grande. Ellos vinieron y avalaron que el proceso fue limpio y es lo mismo que hacemos nosotros cuando vamos. Cuando eres un observador electoral acreditado, tienes acceso a todo y al final entregas un reporte en qué es lo que vistes. Cuando eres acompañante, pues nada más como te están invitando para establecer ahora sí que el vínculo y que tú veas cómo es, pero no tienes injerencia. Nosotros empezamos a trabajar con la idea de a futuro crear una organización fuerte para que tenga peso lo que digan los observadores de Morena. Oh, muy bien. Y respecto al foro, ¿cómo se articula? ¿Es solo Latinoamérica? Porque ahorita mencionaste a África y tengo la impresión de que también están con otros, que no es solo a nivel Latinoamérica. No, del Foro Sao Paulo. Ajá. Únicamente a nivel de América Latina y el Caribe, Ajá. pero hay una organización importante en Estados Unidos que está como observador y a veces, por ejemplo, cuando hay eventos internacionales, hay invitados de Rusia, de Europa, de la izquierda europea y todo eso. Yo creo que en la próxima semana va a haber una reunión aquí en México del grupo de trabajo de Foro São Paulo. Pero es un espacio donde la izquierda y organizaciones y partidos progresistas del subcontinente pueden intercambiar puntos de vista, experiencias y coordinación cuando hay campañas también sobre temas de represión, sobre temas de injerencia extranjera, etcétera, ¿no? Tiene muchos años y tiene la sede en Brasil, donde el Partido del Trabajo, que es el partido de Lula, juega un papel en la conducción cotidiana de esa instancia. Pero obviamente para el Foro de São Paulo, México es, para todo el continente, México es fundamental. Sí, el Foro de Sao Paulo sí es para nada más lo que es países latinoamericanos, pero se invita. La Unión Europea, el Partido Izquierda Europea participa como invitado y allí sí entramos, la Secretaría entró como vínculo para que para la Organización de Socialistas Demócratas de América, que es el DSA de Estados Unidos, que es una organización que va creciendo, tenía interés por también participar como invitado y ahí servimos de enlace
para que se les permitiera, y están, ahora sí que ya están también convitados, pero nada más llegan, opinan, escuchan, y hasta ahí no tienen injerencia en votación y en las actividades que se realizan. Pero sí se acepta el que estén ahí, igual para tener la apertura, ¿no? Que es donde nosotros podemos ahí agarrar esas relaciones con Europa, que sería a lo mejor difícil organizar nosotros algo para que vengan o nosotros ir, pero se utiliza esto para crear esos vínculos con ellos también. Ok, entonces los mexicanos en el extranjero están encargados de generar estas células de Sí, intercomunicación. La Secretaría es, o sea, como tal, es Secretaría de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional. Nuestra función es vincular mexicanos que viven fuera. Nos enfocamos en Estados Unidos porque es donde viven más, son 40 millones. Trabajo, sí. Ajá, y la otra es política internacional con organizaciones de todo el mundo, progresistas, y eso sí es específico, progresistas. No podemos ir con un partido de derecha. Tiene que ser ahora sí que los de la misma corriente de Morena. Y con eso nos enfocamos en América Latina por todo lo que compartimos, pero hemos tenido acercamientos al Partido Comunista de China, Vietnam, lo de izquierda europea, con el DSA de Estados Unidos, porque es la misma ideología, van sobre lo mismo. Entonces, esa es la función de esta secretaría. ¿Qué es lo que hacemos? Por ejemplo, vamos a los eventos, los invitamos a que vengan, y aquí lo hemos hecho de tener colaboración con el Instituto Nacional de Formación Política y la Secretaría Nacional de Educación y Capacitación, en el que hacemos el evento de manera conjunta. Traemos nosotros a los internacionalistas para que platiquen con ellos, hacemos ese vínculo. Ya trajimos gente de Guatemala, de Haití, que Haití fue un caso súper especial. No es a veces no conocemos cómo es la situación de Haití, sabemos que es un país muy pobre, pero nadie sabe qué. Nosotros los trajimos aquí, hicimos conversatorios, hicimos la reunión con las diferentes entidades de secretarías de Morena. El caso de Saharaui, ¿no? República de Saharaui, en donde sí se nos dijo, o sea, se habla mucho Palestina también. Esas cosas que nadie toca, nosotros intentamos traerlas a la mesa. Okay. Sí, mira, hay otro aspecto también que es importante. Igual que aquí en México, la prensa vendida está una campaña sucia 24 horas por día contra el gobierno y la Cuarta T, también en Estados Unidos y en otros países. Y en la medida de nuestras posibilidades, nos toca contrarrestar esas campañas con información de lo que realmente está pasando en México. Pues hasta ahí la dejamos por ahorita y en el siguiente bloque continuamos en este tema tan interesante, porque migración en México, migración en Europa, vamos a abordar eso regresando de esta pausita aquí en la Sala 4 TV. Estamos de vuelta aquí en la Sala 4 TV con Diego Torres y Pedro Gellert de la Secretaría de Mexicanos en el Extranjero o en el Exterior y Política Internacional. Ahora, el tema que a mí me importa mucho. ¿Cuál es la situación de los migrantes, no solo en México y Latinoamérica, sino a nivel mundial? ¿Qué está pasando? Bueno, ok. En primer lugar, es un fenómeno mundial. Si bien es cierto, bueno, depende de cómo cuentan mexicanos en el exterior. Mira, dos cosas. A nivel mundial, 30% de la población de Guatemala vive en Estados Unidos. Hay algunos países del Caribe donde hay más gente en el extranjero que en su propio país. Y eso es a nivel internacional. Y obviamente la derecha utiliza ese tema en dos aspectos. En primer lugar, por ejemplo, contra Cuba, el exilio cubano. Ok, 30% de la población de Uruguay vive fuera de Uruguay. Nadie habla del exilio uruguayo. Hay más de 1 millón de israelíes en Estados Unidos. No hablo de judíos norteamericanos, israelíes en Estados Unidos. Nadie habla del exilio israelí. Entonces es una arma política contra Cuba, contra Venezuela. Y la otra cosa, y muy importante, porque a veces aquí la gente no entiende o no tiene datos. A nivel mundial, la extrema derecha, los conservadores, esa es su arma. En todos los países, en Hungría, en Grecia, en Estados Unidos, la derecha una campaña culpando a los inmigrantes por delincuencia, por crisis económica, por enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces es importantísimo para nuestra comunidad en Estados Unidos
de que las fuerzas progresistas asumen el tema de la reforma migratoria y la defensa de los inmigrantes en Estados Unidos. Y de la misma forma, aquí en México es importante que la población mexicana vea a los haitianos, a los centroamericanos como sus hermanos y hermanas también. Porque obviamente no podemos protestar contra el trato racista contra mexicanos en Estados Unidos si aquí en México hacemos lo mismo. Entonces, pero ese tema de reforma migratoria en Estados Unidos, los ataques constantes de la derecha contra los inmigrantes y mexicanos en Estados Unidos es una cosa fundamental, no solamente de nuestro trabajo, pero de la defensa de una comunidad de 23, 30 millones de mexicanos en Estados Unidos. Así es, el problema migratorio es muy extenso. Nosotros iniciamos una serie de conversatorios y ojalá y se puedan seguir después para hablar exactamente del tema migratorio, pero a nivel latinoamericano, porque todo el continente presenta el mismo problema. O sea, las gentes que vienen de Europa, de África, llegan a Brasil y de ahí empiezan su caminar hacia los Estados Unidos. Aquí normalmente nosotros como mexicanos, a mí es lo que he aprendido. Yo antes nos quejamos mucho de cómo nos tratan en Estados Unidos, pero nunca nos quejamos cómo tratamos a los que pasan. El mexicano muchas veces se ha quejado de lo difícil que es pasar hacia allá, y de la mayoría que son indocumentados, ¿no? Lo tremendo que es pasar hacia Estados Unidos, pero a veces no se ven lo difícil que es para el migrante de cualquier otro país que pase por territorio nacional, ¿no? Y en donde desde que entran son robados, las mujeres son violadas, tanto por delincuentes como por la misma justicia. Estamos esperando, tenemos que luchar para que eso cambie, pero es una realidad. Inclusive dentro de Latinoamérica hemos visto que de países se mueven, y a veces dicen, mucho venezolano va a tal país, pero de otros países se van a Venezuela. O sea, es siempre el intentarse acomodar. Y esa es la postura de López Obrador, que el que vaya a salir de su país, que sea porque quiera. Pero hay que revisar las leyes y todo para los mexicanos que viven en el exterior, que es la mayoría en Estados Unidos. Muchos quieren una reforma migratoria integral. Eso empieza si México cambia, ¿no? Hablábamos hace un rato en el corte de esa necedad del sueño americano. Yo 20 años allá viviendo, yo a nadie le recomendaba que se fuera. Y a mí me preguntan, ¿te regresarías tú? Digo, sí, porque yo me acomodé rápido. O sea, fui a la escuela, aprendí contactos, amigos. Pero la realidad de la mayoría del mexicano que vive allá es un infierno. O sea, trabajar todo el día, nada más para llegar al día siguiente. Muy pocos son los privilegiados que pueden, como en mi caso, que me podía dar tiempo inclusive para estar dentro de Morena o hacer otras actividades. Tener suficiente dinero, digamos, para agarrar unas vacaciones. El mexicano ya manda todo para acá. Y aquí igual, no se ha hablado, pero habría que hacerse un estudio de cuánto migrante indocumentado está en México y cómo son explotados. Y el tema migratorio va más allá, ¿no? Trata de personas, prostitución, que son negocios muy, muy grandes, pero que mientras no dejemos en claro que Estados Unidos utiliza el tema migratorio para afectar otros países, y lo vemos así en el 94, con la entrada de libre comercio, se le echa mucho la culpa a que ahí el campo mexicano se fue hacia abajo. Pero no nada más fue por eso, sino porque de repente Estados Unidos da la ilusión de que va a arreglar papeles, y eso pasó en el 2015, cuando empezaron a llegar todas las caravanas, ¿no? Porque pasa un programa en el cual, y a mí yo me quedo atrapado ahí, me detiene migración, me dice, ¿tienes miedo de regresar a tu país? Le digo, sí. Digo, pero ya me quiero ir. Pero como dije sí, entro en un programa en donde me forzan a estar detenido 2 meses en un centro de migración para ver un juez, para ver por qué tenía miedo. Uno diría que es porque se preocupan por el migrante, pero no es así. Estados Unidos empieza a hacer un sistema de cárceles y centros de detención que es negocio, en donde son empresas privadas que construyen una prisión y te guardan gente. Pero tú te querías regresar a México. En ese momento sí, porque nadie Y te quiere estar dijeron, encerrado. sí te quieres regresar, pero vente para acá 2 meses. Porque dije que sí tenía miedo de regresar, pero era el tiempo que de Peña tenías Nieto. miedo de Sí. regresar. Gracias. ¿Tienes miedo? Sí, pero cuando me detienen digo, sí, pero no quiero estar encerrado, yo ya me quiero ir. Dicen, no es que dijiste que sí, te quedas. Y cuando empiezo a ver, empiezan a forzar. Y la cantidad de gente que entra en esos centros de detención y que los mueven a otro,
Y cuando ves el dineral que es, yo hablo inclusive... Entonces son organismos de manipulación y aparte de negocio personal. Entonces, creas eso, lo mantienes lleno, sacas a la gente del campo mexicano para que no siembre ahí porque te pago más acá y obligo a la larga a que México tenga que consumir, que es el problema que tenemos. Tenemos que comprar lo que antes nosotros vendíamos. ¿Por qué? Porque no hay quien. Y lo mismo han hecho en toda Latinoamérica. No abren programas en Salvador, el TPS, la gente se va para allá y después son los mismos que quieren derrocar un gobierno que está a duras penas intentando, ¿no? Lo mismo hicieron en Cuba. O sea, llegan, intervienen, compran a unas cuantas personas para que empiecen a armar alboroto y en lugar de quitar el bloqueo que le tienen a Cuba, prefieren intentar que la gente se subleve. O sea, ese es el gran problema migratorio. ¿Quién lo origina? Pues normalmente es Estados Unidos aquí en este continente, ¿no? Da una ilusión de que todo va a estar bien. Y vuelvo a esto, cuando pasa eso, a mucha gente, cuando yo estoy ahí encerrado, si tú llegas con familia, siendo mujer y con hijos, en automático te liberaban para que iniciaras un proceso, pero fuera. Ese es el mensaje para todos, vengan, se estoy dando papeles, desestabilizas un país. Mucha gente se quejó de que López Obrador mandó a la Guardia Nacional a ver la frontera. No puedes dejar que tanta gente entre. Yo lo decía en aquel entonces, si quieres boicotear Estados Unidos, pues nos organizamos todos los que queremos pasar. Normalmente pasan 1000 personas por día. Si tú juntas 100,000 y las brincas y dices deténme, rompes el sistema migratorio de Estados Unidos. Inclusive usarían la fuerza para que no entraran. Mas, sin embargo, critican que México diga, sí puedes entrar, pero de manera ordenada. Y es donde yo decía, estoy a favor de eso. Quizás el tiempo se prestó como para que se viera como una manipulación de Trump hacia nuestro gobierno, pero más que nada era para salvaguardar la integridad de los migrantes que van entrando, pero también la estabilidad del país. No puedes dejar que la gente entre así, y menos un país que es amigo de todos. O sea, abres tu casa, pero ¿sabes qué? Entra de manera ordenada. De acuerdo. Y me gusta mucho esto de recordarnos a nosotros los mexicanos, que también somos migrantes, que cuando vengan los compañeros de San Salvador, de Honduras, que tienen unas condiciones realmente precarias, seamos sensibles porque, pues, ¿qué onda? Hay que predicar con el ejemplo. Vamos a ir a otra pausita y regresamos. Por allá el tema de Europa. Estamos en nuestro último bloque de la sala de hoy sobre migración con Pedro Gellert y Diego Torres. Híjole, el tema migratorio en Europa, porque es diferente, ¿no? Digo, aquí ya exploramos Latinoamérica, entendemos, pero en Europa está con los musulmanes, con esta aversión que la derecha... Bueno, no tanto, porque también hay población, digamos, inmigrantes africanos que no necesariamente son musulmanes, ¿no? En todas partes lo mismo, o sea, el imperialismo ha destruido las economías de los países dependientes. Eso provoca una ola de migración, lo necesitan en sus países, pero también la derecha en todos los países tiene una campaña racista contra la inmigración como una forma también de dividir la clase obrera para desvirtuar la atención de la gente de los verdaderos problemas. Y el tema de inmigración, de la migración, es el tema número 1 de los grupos fascistas, de los conservadores, de los reaccionarios, de la extrema derecha, todo eso. Y por eso es muy importante que nuestra gente, nuestros militantes, nuestro pueblo, esté consciente de lo que está en juego en eso. Por eso, como dije al principio, queremos tener una militancia que es antirracista, en solidaridad con los pueblos indígenas, que es feminista, que es internacionalista, porque esa militancia sería una militancia capaz de luchar por las buenas causas de transformar México y el mundo. Y el tema internacional es fundamental en esto, y el tema de migración es muy importante, porque como hemos comentado, yo a veces con vecinos, yo vivo en Tlatelolco, y había unas familias chinas y estaba vendiendo comida china en la calle, y algunos amigos míos en el edificio dijeron, están robando empleo a los mexicanos. Como mira, es exactamente el mismo argumento que utilizan en Estados Unidos contra los mexicanos. Quiero terminar con vi una
dibuja una caricatura excelente en esto, que había una mesa y había un obrero, un migrante y un banquero. Y ponen un plato con 20 galletas y el banquero lleva 19. Y luego le dice al obrero, mira, cuidado con el migrante, quiere robar tu galleta. Ah, sí, 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 sí. O sea, nuestro enemigo... Mejor explicado, sí, no se nuestro puede. enemigo son la clase en el poder, los ricos, los corruptos, no obreros de otras nacionalidades, no migrantes. Esa es una cortina de humo que usan los ricos y los poderosos contra todos nosotros. Y es importante que la gente entienda eso. Así es, así es. Que si es árabe no es que sea terrorista, o sea, estos mitos que se inventan. Sí. ¿Y qué pasa al revés? ¿No? Que ahora con la gentrificación, que es un tema importante en las ciudades, ¿no? En México, en la Ciudad de México, que al revés, ¿no? Ahora de pronto los de primer mundo se dan cuenta que es más barato México, que es más barato Latinoamérica, Guatemala, y entonces se vienen a vivir acá, desplazando a la gente de aquí, porque todo sube, entonces la gente se tiene que ir moviendo. ¿Qué pasa ahí con esta migración? Al revés, y ahora con la inflación, que hoy Europa va a vivir un frío tremendo y que siento que es exagerado, las noticias que nos llegan, no sé cómo, pero sí. ¿qué tal si en una de esas pues llegan muertos de frío aquí? ¿Qué onda con eso? Mira, primero, para un poquito también a la pregunta anterior, porque igual hay mexicanos en Europa. Sí, no Y solamente ahorita Estados están siendo Unidos, afectados por el conflicto Rusia-Ucrania. Entonces ahí es igual, a veces vemos el mexicano que sale a Estados Unidos es mano de obra, pero mucho del que va a Europa, mexicano, es fuga de talentos. Gente que ha trabajado bastante aquí y que no tiene cómo laborar y tiene que irse allá. Pero inclusive también ellos presentan problemas. En Alemania, no todo, y he platicado con esos migrantes que dices que todos creen que aquí estamos nada más los de dinero y los que sabemos todo, pero también tenemos nuestros problemas. Y la otra es eso, ¿no? Los medios de comunicación o el imperio te vende cierta idea. Nosotros quisimos organizar un evento con China, con la embajada, porque de repente se da la idea de que los que salen de China salen porque están en un gobierno que no les gusta. Porque en el centro de detención llegan chinos en Estados Unidos. Pero China saca gente que obviamente que a lo mejor está en contra, pero es lo mínimo, pero salen empresarios, salen de turismo. O sea, hay una migración por diferentes razones que a veces no se da a entender. Tenemos el caso, por ejemplo, de la República Saharaui. ¿Por qué migran ellos? Por un conflicto de muchos años que no se ha resuelto y que tienen que vivir en un pedazo de territorio prestado con unas carencias horribles. Ahora, ¿qué pasa con lo que estás diciendo ahorita de la gente que va a venir? Lo podemos ver, por ejemplo, Tijuana. Mucho ciudadano americano se pasa a vivir a Tijuana porque dice qué barato es. Cabo San Lucas, ¿no? Ya todo es en inglés. Hay algunos Cancún, lugares pero digamos, Cabo San Lucas Miguel se de puede decir que es Allende, turístico, como ¿no? colonia. Oaxaca, ¿cómo se llama el lago? Chapala en Jalisco. Ah, Pero mira, la mayoría, dicen hay 2 millones de norteamericanos en México, pero la abrumadora mayoría son mexicanos que fueron a Estados Unidos, obtuvieron la nacionalidad norteamericana y regresan a México. Pero sí hay grupos de jubilados y últimamente alguna gente, no jóvenes de tipo yuppie, ejecutivo de empresa, que sí hay un problema aquí en la Ciudad de México, que en algunas colonias se están comprando propiedades y todo eso. Pero es un fenómeno, no creo que tenga mucho impacto. no es tan, no Ese es no tan afecta preocupante. tanto porque, En mi digamos, opinión Cabo San personal. Lucas es turístico, la misma gente de ahí sale, la San derrama Miguel de económica. Allende, sí. Pero a lo que voy, por ejemplo, Tijuana, donde entran a vivir gente que trabaja de allá, hace que tu renta suba. Todo es en dólares. Entonces, obviamente, que una persona que gane en dólares puede llegar tranquilamente a una casa de $1,000 y pagarlos. Pero si lo pasas a pesos, dices son 20,000 y la persona de Tijuana gana 2,000 a la semana, o sea, 8,000 al mes, no le alcanza y eso hace que suba. Y eso es uno de los problemas que puede representar el que gente con poder económico llegue a las ciudades, que encarezca y perjudique a la ¿Y qué le dirían a esos también compañeros, no? Somos
hermanos todos, como Pedro bien lo apunta, tú también, Diego. ¿Qué le diríamos a esos hermanos del primer mundo que llegan acá? ¿Algún mensaje? Bueno, es un efecto del turismo internacional también. Es que ahí es la concientización. Oaxaca está experimentando esto. También. Gente con dinero llega a Oaxaca y eso significa que suben renta, el costo de comida, y así hay bonitos restaurantes, pero sí cobra bien caro, pero es un fenómeno a nivel mundial. Ahí lo que se puede hacer, bueno, lo que yo sugeriría es el concientizar a esas personas, ¿no? Porque a veces el no darse cuenta de los de abajo, y es lo que pasa mucho con la clase media, critican este gobierno porque lo ven desde su perspectiva, no hay avance, no hay esto, y se les pasa el de por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? Sí. Y si empiezas a ver todo lo que está haciendo este gobierno a través de la visión de una persona de escasos recursos, se está haciendo mucho, pero obviamente el que siempre ha estado privilegiado, pues como siempre ha visto nada más de ahí para arriba, pues dice no hay nada, ¿no? Sí, la invitación sería no nada más para ellos, sino como para los cualquier medios de persona. comunicación los tienen los ricos y poderosos, pues cómo nos vamos Por a eso, enterar de lo que pasa con los pobres. Y una idea ahí que, por ejemplo, si ves la oposición, es pura crítica. Nunca, no han presentado nada, ninguna propuesta nueva, porque pues la única solución es porque todo se está haciendo bien, o mejor de lo que ellos podrían hacerlo. Si no hubieran llegado, esto está mal porque debe ser así. O sea, es una crítica nada más absurda, no nada más criticar porque no tengo manera de argumentarte nada. Entonces sería la concientización de esas personas, y es parte de lo que hacemos. O sea, nosotros al aventar el boletín internacional, pues va hacia todos para que digan, esto está pasando. Hay mucho, y la ventaja aquí, por ejemplo, comunidad americana, y hemos tenido acercamiento con ellos, en el que empiezan a apoyarnos también. Y esa es una... Que tomen conciencia, Sí. ¿no? Que se involucren con la comunidad en la que viven, con mucho respeto. Y ya después de ahí, para evitar eso, pues sí, son acciones de gobierno en el cual tienen que impedir que los precios se vayan demasiado altos, ¿no? Pero ese deberá de venir, va a tomar tiempo conforme la situación económica de la población vaya aumentando, que igual aquí hay que cambiar el chip de la población. Normalmente todos ven cuánto gana alguien y si ganas mucho deberías de ganar menos. No debemos de aspirar a eso, debemos de aspirar a que todos ganemos más. Sí, exactamente. Porque mientras todos ganemos menos, pues no hay manera de mover. Claro. Y uno de los ejemplos, o sea, es mal ejemplo, pero es Estados Unidos, ¿no? Aventó dinero a morir y la gente tiene y gasta. Aquí no puedes gastar porque no hay manera. Entonces, una de las propuestas que teníamos nosotros dentro de la Secretaría era fomentar entre los mexicanos en el exterior que las remesas sirvieran para algo. O sea, no nada más manda tu remesa para que compres de comer, no, manda tu remesa para que sirva, para que tengas un trabajo que te pague y estás haciendo que ese ingreso crezca. Y eso puede ayudar a este gobierno y a los que vengan, de nosotros, obvio, para que el país salga más rápido adelante. Claro. Sí, con todos estos proyectos de economía social, el INAES, acérquense, vamos paso a paso. Pues fue un placer, ya se nos acabó Muchas el tiempo. gracias. Muchísimas gracias por haber estado aquí con A nosotros. ustedes por tenernos. Esto es, Y nada más dígalo. un comercial, que visiten nuestra página, morenainternacional.com, donde tenemos el boletín internacional, se llama Morena Internacional, notas sobre lo que está pasando en México, sección en inglés y otra información. Pues muchas felicidades. Entraremos al sitio web. Esto es La 4TV en su modalidad La Sala 4TV. Muchas gracias.